Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Eduardo Gallegos de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad del Estado de Aguascalientes. Eh, Hoy les vengo a hablar de una película que se llama La Noche de los 12 años. Esta es una película histórica dramática del año 2018 y se basa en el libro Las Memorias del Calabozo de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández. Esta película nos habla principalmente de las eh, torturas y la detención que hubo por eh, estas personas que fue Pepe Mujica, Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández. En estas nos cuentan varias situaciones que sucedieron al fin de su detención en una guerrilla en Uruguay. El, esta detención duró 12 años, como lo dice la película, desde 1973 hasta 1985. Durante más de una década estos permanecieron aislados en muy diminutas celdas, donde pasaron la mayor tiempo encapuchados, golpeados, ultrajados. Pues en algunos aspectos de su vida hasta perdieron conciencia porque ya no sabían si lo que vivían era real o no. Vivieron pérdida de familiares, deterioro del tiempo, y pues prácticamente pues fueron torturados hasta casi llegar a un cierto tipo de locura. Pepe Mujica, que es uno de los personajes de esta historia, fue presidente de Uruguay, senador y diputado. Hay distintas versiones de la situación, aunque siguen vivos estos personajes. Nos hemos dado la tarea de investigar un poco de su historia. Las memorias del calabozo de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio nos hablan principalmente de lo que vivieron más detalladamente, pero distinto a la versión de la película. La película nos habla un poquito más sobre el tiempo y el proceso que duraron, el medio de comunicación, las formas en las que ellos obtenían información y por las que también hacían amigos dentro de esas organizaciones militares para poder obtener algunos beneficios. Pues el proceso de tortura o lo que significa tortura en estos aspectos, pues es un grave dolor físico o psicológico que se le hace a alguna persona con la finalidad de obtener algún fin, especialmente alguna confesión o determinada declaración que les ayude a ellos a pues seguir con un proceso. Esto es decir, los detienen, obtienen que la gente no se rebele también en contra de las operaciones militares, etc. También aquí ellos sufrieron amenazas, su familia sufrió amenazas y pues por el término de amenazas, esto es un fenómeno o un proceso natural causado por el ser humano que pone en peligro a varios grupos de personas. También tenemos la definición de lesiones, que este es un daño, deterioro corporal causado por una herida, un golpe o alguna enfermedad. Especialmente o llevado a la realidad a estos personajes, pues ellos sufrieron varias de las causales que son lesiones, amenazas y tortura, ya que para que se tipifique como tortura tiene que ser realizada por un medio de carácter militar, policial, etc. También se tipifica el delito, pero en este caso, en el Uruguay antiguo, no estaba reconocido como si estuvieran haciendo un delito, porque pues obviamente la milicia tenía el poder. Entonces pues no estaba tipificado lo que les pasó a ellos como delito, que actualmente pues sabemos que los mecanismos para prevenir la tortura, si nos hablan del hostigamiento a alguna persona, algún menoscabo de sus derechos, les negaron sus derechos político-electorales, les negaron su derecho a la libertad sin un previo juicio, etc. Sí tuvieron muchas repercusiones futuras, pues que ellos sufrieron violencia en sí en su país por tener un tipo de ideología política. ¿Cómo se ejerce la tortura?
La tortura en este tipo de aspectos se ejerció por medio de mandatos militares en la guerrilla uruguaya. Entonces, pues aquí tenemos varias contradicciones en cuanto a lo que fue real y no fue real, porque en realidad, pues como su nombre lo dice, era una guerrilla. Pero eso no conlleva que no hubo una violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, y que pueda ser reconocida después por algunas organizaciones internacionales. La CNDH se ha pronunciado en estos casos de tortura, pero pues sin ninguna eh, sin ningún beneficio o deterioro hacia los involucrados. Eh, Creemos que todavía un proceso de tortura como tal, algún mecanismo, pues solamente se da la revisión de estas organizaciones policiales o militares para erradicar este tipo de comportamientos. También podría ser algunas agravantes al momento de determinar como tortura o como delito la tortura para las organizaciones de esta índole. Pues ya como resumidas cuentas de la película de La Noche de los 12 años, nos cuenta cómo lograron sobrevivir, a mantener su voluntad y su fuerza, crear un mundo mejor según sus aptitudes políticas y pues triunfar en cierta manera en el ámbito político. Principalmente todas las historias o todos estos márgenes de error se basan en el testimonio de José Pepe Mujica. Pues igual se entiende que porque fue una figura muy importante para este país. Mm, También alguno de los tipos que se me pasaba a comentarles es que pues ellos para poder satisfacer el hambre comían jabón, estuvieron vendados, estuvieron amordazados, estuvieron encapuchados, eh, los dejaban sin comer, etcétera, golpes, tortura psicológica, etcétera. Pues creo que estas fueron algunas de las formas en las que ellos recibieron violencia. Y pues por mi parte es todo. Espero que se haya entendido un poquito el contexto de la película de los 12 años. Eh, y pues que nos involucremos un poquito más en la historia y no demos un fallo a lo que se menciona en sí. Creo que todos tenemos o hemos pasado por procesos complicados con algún tipo de autoridad, pero esto no quiere decir que pues, se tipifique más bien con alguno de estos tipos de definiciones. Creo que también es parte de entender un proceso social y a la actualidad cultural de lo que es un cambio de régimen político. Entonces espero que les haya gustado. No sé si se me pasó algo, pero si se me pasó algo, pues ahí nos recuerdan.